Muy buenos días amigos, buenos días en esta fría mañana en donde la luz ha salido un poco más tarde, el sol realmente ya está del otoño y hoy vamos a tener un programa en donde yo voy a estar sola, mi compañera Tere Campos está de viaje y hoy me tocará entonces compartir ustedes en soledad y me viene muy bien puesto que de lo que voy a hablar es justo de la época del verano, de la época del otoño y también voy a hablar de algo muy importante que es la muerte, que es el proceso de morir y que tarde que temprano es algo que todos nos negamos a reconocer, que es algo muy seguro en nuestra vida, pero que afortunadamente o desafortunadamente tratamos entonces todos de no sentirlo, de no experimentarlo y todos en cuanto alguien dice muerte tocamos madera. Entonces empecemos el día de hoy hablando del otoño, que entra el día de mañana a las 2:17, pero ustedes tienen que pensar que el otoño realmente ha entrado ya desde hace algunos días. En verdad las fechas calendario nos comprimen y nos llevan a meternos en una mente cuadrada en donde no necesariamente las cosas suceden en un momento exacto. Necesitamos ser observadores de la naturaleza como nuestros ancestros para poder experimentarla de una manera muy distinta, para poder sentirla en el cuerpo, porque vaya que los ciclos de la naturaleza nos hablan justo de lo que internamente tenemos que ir experimentando todos, poco a poco, sintonizándonos con ellos. En Tuyo Infinito, una de las actividades que tenemos son 4 meditaciones al año que están ligadas justamente a las épocas del año. Empezamos entonces siempre en diciembre cuando el invierno nos llega y cuando hacemos una intención para iniciar el año. Curiosamente, en el caso de nosotros y como una conciencia de la naturaleza, empezamos a construir justo al final del otoño. Y les voy a decir por qué. El otoño realmente es una época en donde ya estamos cosechando, en donde ya venimos del verano, en donde los frutos ya fueron maduros del árbol, en donde las lluvias ya hicieron todo lo que en dado momento se necesitaba para que la madre naturaleza reviviera. Y entonces, desde ese fuego que ha activado nuestra vitalidad, empieza a decrecer la luz. Pero empieza a decrecer y entonces hay un espacio de equilibrio entre la luna, entre la noche y el día, porque entonces hay un espacio de equilibrio puesto que la noche y el día empiezan a ser parejos, igual horas de noche, igual horas de día. Y esto tiene que ver con un fenómeno porque a final de cuentas el sol empieza a salir justamente en el este y se empieza a poner en el oeste. Este fenómeno de luz entonces nos permite reconocer una esencia de equilibrio para eliminar un poco la dualidad. Esta dualidad que se vuelve fuerte en muchas etapas de la vida y en donde empezamos a ver muchas circunstancias que literalmente nos empiezan a pegar internamente. Porque los ciclos de la naturaleza no nada más se viven afuera, se viven adentro, se viven en nuestro interior. Y en nuestro interior empieza a haber entonces este equilibrio para sopesar aquello que fue y aquello que será. Y aquello que es en el momento presente. La semana pasada hablamos de la numerología, hablamos muy poderosamente de que este año era un fin de ciclos, puesto que marcaba un número 9 dentro de todo el año, sumando 2016. Bueno, pues ahora se acentra toda la energía, ahora se compacta para permitirnos durante este trimestre, durante este equinoccio otoñal, dejar ir, soltar y hacer que esto que sucede en la naturaleza, en donde un árbol se va quedando sin hojas, en donde el viento y la falta de ya tanta luz hace que los árboles se desprendan automáticamente de todo aquello que ya tuvieron, de todo aquello que los hizo bellos. Los colores van cambiando y van desde un verde profundo hasta un café, pasando por un rojo, así como nuestras hojas que tenemos aquí en el arreglo del día de hoy. Y la verdad es que
todo este cambio también se va dando dentro de nuestra conciencia, se va dando dentro de nosotros mismos. Esta época es una época de consolidación, es una época de desprendimiento, es una época en donde la luna muestra su mayor esplendor. Esta luna que está relacionada a todos estos ciclos de la mujer, a todos estos ciclos hormonales que vamos viviendo de cada 28 días y que se hacen muy profundos, puesto que las lunas de septiembre, octubre son divinas y bueno, siempre invitar a ver el cielo es una parte muy importante. Es una época ad hoc en donde justamente en este equilibrio, en esta cosecha, en este soltar, estamos listos entonces para equilibrar la balanza y empezar a ver con qué nos quedamos y qué soltamos. No por nada se celebra en nuestro país el Día de los Muertos ya hacia la fecha de noviembre. Noviembre entonces es una época muy poderosa en donde este espacio de morir lo celebramos. Curiosamente parecería que no hablamos de ello, pero sí tenemos una fecha en donde festejamos a esta etapa de la vida en donde soltamos lo más importante que tenemos, que es nuestro cuerpo físico. Asimismo, nuestras relaciones, asimismo nuestro mundo y nuestra vida terrenal. En Estados Unidos también se celebra a Todos los Santos. Ellos lo celebran de una forma distinta y poco a poco nosotros hemos ido adquiriendo esa cultura. No está mal adquirir culturas que en dado momento hagan que la nuestra sea rica. La cuestión es que no eliminemos nuestra cultura, porque nosotros tenemos una cultura muy rica en cuanto a la muerte. Se dice por ahí que nos reímos de la muerte. Se dice por ahí que estas calaveritas que se hacen en el mes de noviembre literalmente nos van hablando de toda esta parte que festiva en donde celebramos a los muertos. Celebramos a los muertos y los llamamos inclusive con ceremonias maravillosas en donde prendemos velas, en donde ponemos altares, ofrendas. Hay una serie maravillosa de eventos culturales que se dan hacia este mes y que en dado momento traen y llaman nuestra atención, porque hay lugares hermosos como el estado de Michoacán en donde en el lago de Chapala se hacen cosas maravillosas para celebrar a la muerte. Pero también hay una parte de negación, también hay una parte en donde en dado momento no integramos este proceso de morir verdaderamente, sino que lo vemos como algo externo, como algo extraño, como algo que le va a suceder a alguien o que ya le sucedió a nuestros parientes a los cuales extrañamos profundamente. En este equinoccio de otoño entonces nos va a dar esta experiencia, nos va a cambiar toda esta parte interna y como dice por ahí en latín el adagio, et solve e coagula, y que quiere decir disuelve y coagula. Y entonces es realmente disolver todo aquello que dejamos ir en la siguiente etapa y disolver todo aquello que ya no nos sirve. También está esta parte en donde representamos este cambio interno que nos apoya para poder avanzar durante este equinoccio, dejando ir todo aquello entonces que ya no nos queda o que ya no nos sirve. Al extinguirse entonces esta etapa de luz, que se va extinguiendo ya hacia las épocas del invierno, entonces empezamos a trabajar con este espacio de morir. ¿Y qué significa morir? Significa en verdad abandonar este cuerpo, significa solamente dejar partir todo aquello que ya no nos sirve, significa dejar de ver a alguien. No, hay un espacio profundo, muy especial dentro del proceso de morir, que es el proceso de sanar. Vaya que los seres humanos tendemos a entrar en espacios en donde tenemos esta parte de meternos en áreas de mucho confort. No quisiéramos que nada cambiara. La verdad es que el cambio es lo más seguro para el ser humano, sobre todo en este planeta. Sin embargo, en realidad no nos gusta.
es algo que no nos agrada. Quisiéramos preservar el momento, preservar lo que tenemos, tanto como cuando inhalamos, metemos la respiración y entonces consérvenla, no la dejen ir. ¿Qué sucedería? Realmente vendría un caos y entonces quizás moriríamos, nos pondríamos morados como las hojas, nos pondríamos de un color bastante serio y entonces no dejaríamos ir aquello que en dado momento ya es momento de exhalar y dejar partir. Al meternos en esta área de confort, al meternos en esta área en donde realmente no quisiéramos movimiento, lo único que hacemos entonces es morir un poco y estancarnos, como el agua, que cuando no tiene movimiento se estanca y se echa a perder. La vida es movimiento, la vida es un estado presente de ser, pero también contiene esta parte en donde nosotros necesitamos partir. Y necesitamos partir a realidades que quizás desconocemos, a realidades que quizás no hemos ni siquiera imaginado, justo por este temor que implica el hecho de partir, el hecho de dejar este cuerpo. Y es que lo amamos, y es que la verdad es que con todo lo que tenemos en la vida, con todos los retos, el tráfico, el dinero, el dólar que ya subió, todas estas circunstancias nos llaman mucho la atención y muchas veces nos crean angustia hacia el futuro. La mayor angustia que hay es el temor justamente a morir, es el temor justamente a partir, a dejar ir todo aquello que ya no nos sirve. Y obviamente, tarde que temprano, cuando ya no estamos en un espacio de contención, en un espacio de vida y de estancamiento, entonces en este querer preservar el estancamiento, lo único que hacemos es morir un poco por dentro. Incluir la muerte en nuestra vida es algo que tenemos que hacer constantemente para poder participar acerca de ella. Ya en el siguiente segmento les hablaré mucho más específicamente de lo que es el proceso de morir y de cómo podemos conectarnos a él, de cómo podemos en esta etapa del otoño empezar a disolver y a coagular, que en el fondo también es un estado de la materia en donde pasamos por diferentes estados desde lo sólido, líquido, gaseoso y ahora hasta el plasma. No hay una destrucción de la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma y está en una constante transformación. Si integramos todos estos conceptos, poco a poco vamos a ir integrando este proceso de morir adentro, y no para que toquemos madera, sino para que lo veamos como una puerta al futuro que todos tenemos que confrontar. Tampoco se trata de tener pensamientos grotescos acerca de qué quisiera o cómo quisiera. No, se trata de integrarla, de abrazarla, de verla como parte de la vida. Porque una cosa sí les digo, nunca nadie trabaja con alguien que ya murió. Siempre estamos trabajando con la vida, pero sí tenemos ese espacio en donde ya el cuerpo exhala por última vez y entonces hay una etapa de destrucción de la cual les voy a hablar en diferentes conceptos y religiones de todo aquello que yo conozco. Esto para integrar todo este conocimiento a esta etapa de otoño que literalmente nos llama la atención a dejar partir, a dejar ir. Y entonces vamos a dejar hasta aquí este segmento, y en el próximo segmento no se nos vayan, quédense aquí con nosotros, por favor permanezcan para poder hablar de esto que es importante para ustedes y para mí.